Doctor Augusto, quizás a diferencia del año pasado, más que dar un discurso, lo que yo quisiera hoy en este encuentro de Socolflores es hacer unas reflexiones muy profundas desde el plano humano y teniendo en cuenta a qué nos estamos enfrentando. Estamos ante quizás el mayor reto que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y no me equivoco en decirlo, porque en efecto estamos ante una guerra mundial, una guerra contra un enemigo invisible, una guerra contra un enemigo que nos afecta a todos por igual, un enemigo que además se esparce con velocidad en la sociedad, que cabalga en los defectos de nuestra sociedad, cabalga en la indisciplina, cabalga en la falta de solidaridad, cabalga muchas veces en tratar de hacernos trampa cuando no seguimos las pautas o las normas, cabalga también cuando incumplimos nuestros propios protocolos. Es un virus que ya ha prácticamente llevado a que más de 400.000 personas en todo el planeta pierdan la vida. Es un virus que se contagia rápidamente en los jóvenes, pero que es profundamente letal en los mayores de 70 años o inclusive en las personas menores que tengan comorbilidades y preexistencias. Es un virus para el cual no hay vacuna, es un virus para el cual no hay tratamiento y seguramente va a estar presente mucho más de lo que cualquiera de nosotros quisiera. Pero es allí donde está también el llamado a la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque 2020, dicen algunos, es visión perfecta. Y este es un año donde esta pandemia nos golpea, pero también es un año donde esta pandemia nos invita quizás a la más grande reflexión que hayamos tenido en las últimas décadas y donde nos tenga a todos darnos cuenta que nada está asumido como permanente. A nadie se le hubiera ocurrido que hace 6 meses se pensara en que el mundo entero cerraría fronteras. A nadie se le hubiera ocurrido hace 6 meses que estuviéramos viendo el cierre del transporte aéreo. A nadie se le hubiera ocurrido hace 6 meses que el mundo optara por cuarentenas y aislamientos preventivos como mecanismos draconianos y necesarios para contener un virus respiratorio agudo. Y si bien todo esto nos invita a la reflexión, también no nos damos cuenta como sociedad de varias cosas. Hoy valoramos más que nunca las conversaciones con los seres queridos. Hoy valoramos más que nunca los abrazos que solíamos darnos, el estrechar la mano con los amigos, saludar de beso quizás. Y hoy valoramos también más que nunca la naturaleza. Hoy valoramos el aire limpio más que nunca. Hoy valoramos cómo muchas especies, cuando se detiene la cotidianidad del hombre, se sienten liberadas, quizás más silvestres, quizás más genuinas. Todas estas son lecciones que nos deja también este momento. Pero también valoramos que en medio de esta situación, la virtualidad se acelera. La forma de conectarnos a través de la tecnología nos une en medio de las distancias geográficas. Hoy valoramos más que nunca el papel de aquellos que son héroes silenciosos y que mantienen viva la capacidad de transmitir el abastecimiento de los alimentos, de los medicamentos. Hoy valoramos más que nunca a aquellos que también en silencio, porque lo asumimos como algo que está presente de manera permanente, nos llevan los servicios públicos y los servicios esenciales. Hoy valoramos más que nunca el papel de todos aquellos que son capaces de atender a los más vulnerables en los lugares más profundos de nuestra tierra.
Yo hago todas estas reflexiones porque estamos ante un momento único y donde desafortunadamente la palabra incertidumbre suele cabalgar. Pero también es en estos momentos donde yo recuerdo esa bella frase de Estanislao Zuleta cuando nos invitaba a todos a elogiar la dificultad. O como dirían también algunos, a Dios se le agradecen hasta las adversidades. Y yo creo que ahí es donde sale a relucir también esa palabra que tanto valoro y tanto me gusta, que es la palabra resiliencia. Ser capaces de convertir las adversidades en la mejor de las oportunidades. Hace tan solo 4 o 5 meses estábamos nosotros observando el comportamiento de una enfermedad que surgía en China y después que llegaba a Europa. Y nosotros en Colombia, prácticamente desde la primera semana de enero, estábamos monitoreando y decidimos poner en práctica una agenda donde había preparación y prevención, donde logramos que nuestro país tuviera la primera capacidad en América Latina de hacer pruebas de campo para detectar el COVID-19, con unos epidemiólogos de campo del Instituto Nacional de Salud que son héroes, dinámicos, trabajadores, que están enfrentando muchas adversidades y que el año pasado se ganaron un gran reconocimiento por haber enfrentado un brote de sarampión con éxito, siendo nosotros un país libre de sarampión, pero recibiendo desde la frontera con Venezuela esa enfermedad ante un país que no tiene políticas de inmunización de los niños hace 4 o 5 años. Empezamos también a reflexionar sobre los recursos para proveer a la red de laboratorios. Levantamos alertas en la política migratoria, mediciones de temperatura, preguntas a los viajeros. Y fuimos también diseñando un camino para que llegara una fase de mitigación, pero también para que entendiéramos que antes de ella había una fase de contención. Cuando nosotros nos damos cuenta que esta pandemia golpea al mundo y a muchos países que se veían muy sólidos en su salud pública, de manera inmisericordia, empezamos a darnos cuenta no solamente de cómo teníamos que obrar, sino también de valorar lo construido. Colombia es un país que tiene más de 6.300 unidades de cuidado intensivo. Cuando empezó esta pandemia teníamos alrededor de 5.400. Y seguimos en un proceso de expansión, pero lo que nos dimos cuenta también es que teníamos uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Un país como Holanda tiene 1.100. Un país como Perú no llegaba a 1.000. Un país como Chile llegaba un poco más de 1.000. Y nosotros teníamos 5.300 cuando empezó esta situación. Por eso, cuando empezamos a darnos cuenta de cómo crecía esta enfermedad en el mundo, nosotros teníamos claro que a partir del primer caso activaríamos nuestra contención y nuestra mitigación, que lo haríamos gradualmente y que tendríamos que asumir decisiones muy difíciles y dolorosas quizás, sobre todo en el plano económico, pero teníamos que poner la vida y la salud en el centro de la gran conversación de nuestra sociedad. Muchos recordamos aquellas conversaciones con nuestros padres y abuelos en las mesas de nuestras casas, donde muchos decían: mi hijo, lo más importante es tener salud. Uno con salud enfrenta cualquier adversidad. Y nosotros nos dimos cuenta cuando empezaron a crecer los casos en América Latina, que cuando se presentara el primero tendríamos que obrar con gradualidad y con perspectiva y amparados en el conocimiento científico. Nunca en la demagogia, nunca en el populismo. Y darle a la ciudadanía información clara y tratar de hacer una pedagogía efectiva. Pues bien, cuando miramos hacia atrás, hoy nos damos cuenta que nosotros empezamos con medidas como los cierres de frontera, las restricciones aéreas, no bares, no discotecas, no eventos, no multitudes.
Sacamos a los niños de los colegios, a los jóvenes de las universidades, a los más pequeñitos de los jardines. Le pedimos a los mayores de 70 años que entraran en aislamiento preventivo obligatorio aún antes de que eleváramos la medida a nivel nacional. Y desde el momento en el que tomamos esa decisión, teníamos claro que así como llegábamos a ese momento, también teníamos que tener una agenda clara de cómo se iba recuperando la vida productiva, para que esa vida productiva mantuviera vivo un aparato de desarrollo que es necesario para nuestro país. También fuimos muy claros en que no podíamos caer en el falso dilema que le encanta elevar a muchos populistas entre salud y desarrollo económico y desarrollo social. Y hago un énfasis especial en eso, porque sin salud no hay desarrollo, pero sin desarrollo no es sostenible ningún sistema de salud. Por eso no hay dilema. Y por eso nosotros fijamos desde el 24 de marzo hacia el 13 de abril un aislamiento preventivo obligatorio que mantuvo activo una parte sustancial del aparato productivo y la cadena de abastecimiento. Y después del 13 al 27 de abril dimos un paso adicional de recuperación de vida productiva, donde entraron las obras civiles y donde también empezaron la reconversión industrial para producir en función del COVID-19. Y después dimos otro paso importante, del 27 de abril al 11 de mayo, donde entraron los sectores manufactureros y la construcción. Y del 11 de mayo al 31 de mayo empezamos a habilitar otras capacidades de comercio, otras capacidades de industria y también oportunidades de comercio al por menor, como las librerías, las papelerías, las lavanderías. Y después orientamos el país a seguir recuperando vida productiva en una gradualidad que va del 1 de junio hasta finales de este mes. Y seguimos avanzando en esa gradualidad. Algunos dicen que todos se vuelven generales después de la guerra y que después de tomadas las decisiones aparecen las voces de los analistas, los intérpretes y aquellos que buscan tener una evaluación de las decisiones. Yo no creo que en esto exista un manual, ni existan tampoco instrucciones para el éxito, porque aquí no estamos ante una competencia entre países. Pero lo que sí es importante es evaluar las decisiones a hoy, las que se tomaron en momentos muy difíciles y las que se siguen tomando para ir recuperando vida productiva ahora con una mayor conciencia de protección social, de protección individual y colectiva. Y hoy, doctor Augusto y doctor Carlos Manuel, a la fecha en la que nos encontramos, en los albores de junio, nosotros no podemos comparar y darnos cuenta que el número de muertes de Colombia por millón de habitantes es bastante inferior al de muchos países desarrollados y mucho inferior y muy inferior al de muchos países de la región. Hoy podemos valorar que el número de contagios por millón que tiene Colombia es bastante menor al de muchos países de la región y del mundo que habían alcanzado altos niveles de desarrollo. Hoy nos damos cuenta que tenemos una positividad que está por debajo del 10%, que ya tenemos el 40% de recuperados, que la tasa de letalidad es una tasa baja en comparación con otros países. Y podemos también valorar que se siguen aumentando las pruebas y se siguen aumentando las capacidades de unidades de cuidado intensivo. Ya se han adquirido 2.767 ventiladores que trae el Ministerio de Salud y vamos por una adquisición de un contingente similar. Y terminaremos este proceso con un país que ha robustecido su capacidad de unidades de cuidado intensivo, pero que también sanea deudas históricas con el sector de la salud. No han sido decisiones fáciles, son dolorosas, pero también debo poner presente el concepto de solidaridad, donde proteger a los más pobres, a los más vulnerables, a los más necesitados, ha sido también nuestra línea de acción. Nunca